Señal directa. Y precisamente para hablar de este tema, hoy nos acompaña en el estudio la regidora Candelaria Ochoa. Regidora, bienvenida, muy buenas noches. Muchas gracias, Belén. Gracias por acompañarnos. Ya escuchábamos en esta pieza informativa de nuestra compañera Isaura López, a grandes rasgos, cuál es la inconformidad de ustedes, regidora, pero quizá valdría la pena recapitular muy brevemente. Se inició o se hizo un señalamiento, más que iniciar una investigación, se hizo un señalamiento sobre una persona que colabora directamente con usted como su asesor, entiendo, en la regiduría del municipio de Guadalajara. Y hasta donde sabemos, pues esto no ha sido todavía, digamos, el delito o el presunto delito del que se le acusa, no ha sido ni siquiera pues demostrado por el ayuntamiento, que es quien está haciendo este señalamiento. Así es, Belén. Bueno, vine contigo hace unas 2 semanas y te decía que lo que entiendo hoy de estas actitudes y de estas acciones que ha emprendido el ayuntamiento en contra de este asesor son dirigidas a mí como persona y como regidora. Y el día 6 de octubre, cuando el presidente hizo una serie de afirmaciones diciendo que instruía al secretario general para suspender el contrato, pues yo inmediatamente fui con el secretario general y le dije, oye, a ver, explícame cuál es el procedimiento. Y él me dijo, pues no procede así. Sin embargo, 2 funcionarias sí le hicieron caso. La Contralora Ciudadana, a quien además le hemos presentado cerca de 10 denuncias por irregularidades en las compras, en particular por las compras de equipamiento policíaco, pero ella me contesta el día 10 de octubre lo siguiente. Dice que recibió un oficio en Oficialía de Partes con el número SGJEJ01-2022, en donde le solicitan que la Contraloría inicie una investigación administrativa al servidor público mencionado, y lo inicia por una nota de un periódico. O sea, la Contralora violenta todas las leyes y normatividad municipal diciendo que por una nota de periódico lo hace. Y también me contesta la licenciada Elizabeth Cortés Gutiérrez, me contesta el 20 de octubre, o sea, el día de ayer, diciéndome que se rescindió el contrato el día 28 de septiembre, antes incluso de cualquier declaración que se haya realizado en la misma fecha la Contralora, pero dice que lo hace con base en el artículo 217, fracción quinta. Pero la fracción quinta dice que solo se puede rescindir un contrato cuando la persona directamente titular de la dependencia lo autoriza. O sea, a mí nunca me preguntó. Y yo lo que he dicho y lo sigo sosteniendo es, yo no voy a defender a alguien que ha cometido un delito, pero estos 2 oficios lo único que muestran es que las funcionarias están violentando todos los procesos legales y que además, sin ninguna base, están empezando una investigación y le rescinden un contrato violentando la ley de servidores públicos, porque primero es una amonestación, luego una llamada de atención y luego la rescisión del contrato. Y las 2 funcionarias emprenden una andanada con un oficio que además no sé qué funcionario firmó este oficio, porque el secretario general me dijo, déjame investigar, no lo firmé yo, pero sale de ahí del servicio jurídico, de la jefatura de jurídico del ayuntamiento, diciendo que por la nota del periódico empiecen una investigación. Y la Contralora la acepta. Y luego la otra funcionaria, pasan 20 días casi, para decirme que le rescindió el contrato desde el día 28 de septiembre. Te quiero decir, Belén, que el 20 de septiembre yo firmé la recontratación para el siguiente trimestre, porque contratan cada trimestre a los asesores. Yo lo firmé. Entonces, ¿cómo es que ella dice que con base en la fracción quinta del artículo 217 del reglamento municipal le rescinde el contrato cuando su jefa directa soy yo? Entonces, bueno, sí, voy a solicitar una sanción para la directora de Recursos Humanos y la destitución y la renuncia de la Contralora Municipal. Me parece que una persona profesional como ella no puede tener este tipo de señalamientos, porque entonces
contraviene a toda la confianza que se supone que le han dado las ciudadanas y los ciudadanos y en principio el Cabildo. Y me parece muy mal que todavía el día de hoy que vi al presidente me dijo que procediera como yo quisiera, lo cual me parece todavía mucho más grave, porque las cosas no son así. O sea, tú misma lo dijiste el viernes pasado, Belén, en el caso del comisario de Guadalajara, que tienen una fotografía, que han denunciado que se reunió con personas de la delincuencia, y él dice, o sea, el presidente municipal dice que no hay pruebas y que además va a ir a un peritaje. Bueno, lo mínimo que le pedimos es esto, que proceda de la misma manera. No hay pruebas contra este asesor, no hay pruebas contra esta persona, pero ya hubo toda una campaña de desprestigio en su contra en los medios de comunicación, en donde el presidente municipal en Twitter, muy particulares, puso la fotografía de él y puso mi nombre diciendo la regidora protege a multihomicida, lo cual pues me parece muy grave que estemos pasando en este municipio esas cosas. Claro, porque hay que insistir particularmente sobre este caso, regidora. El colaborador, su colaborador, no ha sido sentenciado, no ha sido sometido a algún juicio por estos señalamientos que le hacen. Ni siquiera tuvo una orden de aprehensión, Belén, ni siquiera. La foto que publicó Pablo Lemus, desafortunadamente, él se fue a dormir a la casa de su novia cuando tenía creo que 18 años, el papá los encontró, llamó a la policía y en vez de que el papá saliera a decir, bueno, mi hija, etcétera, etcétera, porque no quisieron implicar a la chica, el papá lo acusó de allanamiento de morada. Y bueno, pues pagó una multa de 250 pesos por haber roto supuestamente un vidrio, cuando en realidad no había ningún vidrio roto, y la chica le habló para que se pasara a dormir a su casa. Pero con eso, Pablo me dijo el día de hoy que hay una carpeta de investigación abierta por allanamiento de morada. Y digo, perdón, pero ya eso fue juzgado, eso ya pasó hace, no sé, 15, 20 años, y ya no tiene ningún elemento en este caso en el que habla de que haya habido una orden de aprehensión o una orden en donde él directamente esté involucrado. Y me parece muy grave, y consulté con un abogado penalista y me decía, pues la Fiscalía se tarda muchos años en investigar, pero no se tarda 11. Entonces, bueno, lamento muchísimo que hoy, sin ningún elemento, estas dos funcionarias actúen de esa manera. Que justo eso le quería preguntar, regidora, y como para dejarlo de una manera muy clara, ¿cuál es el argumento para rescindir el contrato? ¿Simplemente este artículo al que hacen referencia, en el que supuestamente usted, siendo su jefa, tendría que haber rescindido el contrato, pero mira, que no lo hizo? Dice una cosa, el servidor público fulano de tal, adscrito a la regiduría, causó baja por término de contrato a partir del 30 de septiembre del 2022. Lo anterior con base en la solicitud del área administrativa a la que se encontraba adscrito. ¿Quién es el área administrativa? Ella misma está violentando el artículo 217, fracción 5, porque dice que yo debería haber pedido la rescisión del contrato y yo no lo hice. Entonces, ella tomó esa decisión porque así lo solicitó ella misma. Pero lo más grave, Belén, es que una sanción a la directora de Recursos Humanos tendría que ir a la Contraloría. Pero la Contraloría todavía dice que ella procedió así porque Recursos Humanos le dijo. Entonces, entre las dos están diciendo yo no fui la otra, yo no fui la otra. Cuando en realidad aquí tengo estos dos oficios que ellas me enviaron, como ves, son los oficios originales, claro, firmados por ellas. Sí, totalmente. No quise traer las copias para que tú vieras que son oficios originales en donde afirman eso que te estoy diciendo. La Contralora, que por una nota de periódico, y ella porque su superior le pidió rescindir el contrato. Ahora, no sé si su superior es Pablo Lemus y no yo, porque yo soy a quien está adscrito esta persona. Y aún para no otorgar un nuevo contrato, pues tendría que haber alguna justificación, la cual no dicen, simplemente dicen que ya no se va a renovar el contrato, por Así lo que es, se entiende. Que le rescindieron el contrato, pero me lo contesta el 20 de octubre, cuando lo dio de baja el 28 de septiembre. Pues, regidora,
Nos sorprende realmente todo lo que ha pasado en torno a al caso de este joven o de este colaborador, cuando pues la autoridad, en todo caso, si tiene una sospecha o un señalamiento, está muy bien que inicien una investigación, pero pues si hasta ahora no hay ningún elemento, me llama mucho la atención que estén caminando más allá de esto, ¿no? Fíjate, Belén, que yo hoy se lo dije al presidente, ya no solo es violencia política en razón de género, hoy es persecución política contra mí. Y lamento muchísimo si el presidente tiene alguna inconformidad, que no le gusta cómo actuemos, porque él no está acostumbrado a tener oposición en los ayuntamientos, pero él viene ya de ser presidente municipal 6 años en Zapopan y viene a Guadalajara siendo nuevamente presidente municipal y llegó como en charola. Le ofrecieron en charola las candidaturas, él llegó y ganó, cuando en realidad quien eran los candidatos naturales no lo fueron. Entonces, bueno, lamento que él hoy, en una actitud prepotente, se esté comportando de esta manera, porque la verdad es que lo único que yo puedo entender es que hay una persecución política en contra mía. Y si él tiene una diferencia con los regidores de Morena, a todos nos mete en la misma bolsa. Y hoy se lo dije, a ver, yo a estas alturas de mi vida nunca he violentado la ley, no lo voy a hacer ahora, pero tampoco permito que me criminalicen en los medios de comunicación cuando no hay ningún elemento para hacerlo. Claro. Y que me contesten esto, pues es todavía mucho más grave. Y lo decíamos ya, regidora, llama también la atención que pareciera que es un caso muy dirigido, porque hasta ahora es el único caso que está en estas circunstancias, entendemos, en el ayuntamiento, de no sé cuántos empleados tendrán, miles tal vez, y que también cuando ha salido un señalamiento en contra del comisario, y pues no se le ha dado el mismo trato. No, porque en el caso del comisario, el presidente dice, no hay nada en firme, todos son dichos. Bueno, pues es el mismo, pero todavía el del comisario es mucho más grave, porque el presidente dijo que un asesor ponía en riesgo a la ciudadanía. Bueno, un comisario pone en mucho mayor riesgo a todos y todas las ciudadanas de esta ciudad. Y que no olvidemos también el origen del señalamiento en contra del comisario, que es un documentos que fueron hackeados directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional, una investigación que ya llevaba de por sí la Sedena, es decir, que, bueno, elementos, por lo menos lo que dicen estos documentos hackeados, sí habría, pero bueno, vamos y por eso también como regidores dijimos la semana pasada, el lunes, que el comisario debería ponerse a disposición de la Sedena para decir, aquí estoy, si hay una investigación en mi contra, adelante. Pero eso no ha pasado. Pues muy bien, regidora, lamentablemente el tiempo se nos agotó. Queremos decirle a nuestra audiencia que solicitamos, por supuesto, la postura, la versión de la contralora Cintia Patricia Cantero Pacheco. Ella nos ha enviado una respuesta que tendremos oportunidad. No sé si quiera producción que la leamos de una vez o la dejamos para después del corte. Ustedes me darán las indicaciones. Dice así, en una interpretación amplia de los oficios que ya usted hacía referencia, signados por la Contralora Ciudadana de Guadalajara, Cintia Cantero Pacheco, se hizo del conocimiento a la regidora María Candelaria Ochoa Ábalos lo siguiente. Con fecha 18 de octubre del año en curso, se notificó a la regidora María Candelaria Ochoa que esta Contraloría Ciudadana se encontraba realizando las gestiones correspondientes a fin de determinar si existían elementos suficientes para el inicio de una investigación administrativa derivado de los hechos publicados en la nota Milenio, por lo que una vez que se determinara lo conducente, se informaría al respecto, es decir, lo anterior no aseguraba la apertura o inicio de una investigación administrativa. Con fecha 24 de octubre del año en curso y derivado de las gestiones correspondientes realizadas por la Contraloría Ciudadana en el área de recursos humanos, al no encontrar elementos, hoy se determinó no abrir una investigación administrativa, por lo tanto no existe dicha investigación administrativa respecto del ciudadano mencionado, conforme lo dispuesto en el artículo 205 del Código
de Gobierno Municipal de Guadalajara. Pues entonces yo ya no mira, entendí. Yo tampoco, no existe una investigación. A ver, regidora, más bien usted entendió algo para que nos ayude a interpretar qué es Pues lo no, que supongo dice que esto. esa respuesta ya me la debió haber enviado a mi oficina, yo todavía no la tengo, pero lamento muchísimo que diga que no hay una investigación cuando 10 días antes me había dicho que había una investigación, que ella empezaba por una nota del periódico. Y que además no solamente eso, sino que se le ha rescindido un contrato. Se le ha rescindido un contrato, entonces grave. pues con lo que acaba de contestar, pues deberían de recontratar a la persona, ¿verdad? Pues eso entendemos, si no hay una investigación administrativa. Ahora, bueno, ¿esto qué significa? Si no, ¿por qué no se abrió una investigación administrativa? Y si no se abrió, ¿esto qué quiere decir entonces? ¿Que ya el caso queda cerrado o cómo lo podemos entender? Pues lo que entiendo es que la Contralora está hecha bolas, que no sabe cómo proceder, porque primero me dice que sí y ahora viene públicamente a decir que no, pues está hecha bolas. Bueno. No le entiende entonces a la administración municipal. Vamos a ver qué sucede. Nos vamos enterando justo al mismo tiempo que usted, regidora. Este documento nos acaba de llegar. Habíamos hecho la invitación directamente a la Contralora para que nos acompañara en una entrevista. Veremos si más adelante acepta esta conversación para que ella nos explique entonces por qué finalmente se decidió no abrir esta investigación administrativa. Regidora, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Belén. Buenas noches. Gracias, la regidora Candelaria Ochoa del municipio de Guadalajara. Vamos